En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta meditación continúa las meditaciones anteriores sobre la elección del estado de vida y hablamos en ella de las dos banderas. Elegir el estado de vida o reformar la vida dentro del estado que ya se había elegido anteriormente son los pasos que damos en nuestra existencia. A veces no se trata tanto de elegir un estado de vida, sino de reformar o rehacer o dar un nuevo sentido al estado de vida en el que ya nos encontramos. Tratamos de conocer la voluntad de Dios respecto a nuestra vida y nos podemos equivocar. Se trata de una tarea muy importante y muy delicada a la vez, en la que hemos de pedir a Dios el espíritu de discernimiento. Nos podemos equivocar porque las pasiones no dominadas y los afectos desordenados nos inducirán a buscar razones sutiles para que escojamos aquello que nos halaga, confundiéndolo con la voluntad de Dios, o queriendo forzar la voluntad del Señor de acuerdo con los criterios de nuestra voluntad, o alejándonos de la voluntad de Dios. El demonio se vale de las pasiones y sugiere también engaños con apariencia de bien para apartar al ser humano del cumplimiento de la voluntad divina y llevarlo poco a poco a la perdición. El ejemplo de las tentaciones de Cristo debe fortalecer nuestro espíritu. Vamos a leer el texto de las tentaciones de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. La bandera es un símbolo, significa un programa de vida y una estrategia. Cada caudillo, Jesucristo y Satanás, despliega su bandera. Cada uno propone un programa de vida opuesto. En la conquista de las almas siguen una estrategia distinta. Fijaos que pesa todavía mucho sobre San Ignacio su pasado militar,
Él fundó de hecho la Compañía de Jesús, entendida pues como un ejército al servicio de la Iglesia, y por eso habla de banderas, de caudillos, de jefes militares que llevan a su ejército a luchar para conseguir la victoria. Por eso él tiene presentes estas imágenes y el programa de vida como una bandera a seguir, bajo la cual militar. Jesucristo quiere conducir al hombre a la santidad y a la felicidad eterna. Satanás quiere arrastrarlo al pecado y a la desgracia eterna. En realidad, el diablo busca la perdición del hombre, su muerte, porque es un homicida. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 8:44, desde el principio el diablo ha sido un asesino. Esta es la intención del maligno, apartarnos, alejarnos de Dios y llevarnos a la muerte, a la destrucción eterna. En cada tentación que experimentamos en esta vida luchan dos amores opuestos, el del mundo y el de Dios. Cualquiera de estos que triunfe atrae por su propio peso al que ama. Decía San Agustín, amor meus pondus meus. Amor mío, atracción mía. Amor mío, peso mío. Hacia dónde soy atraído. Jesucristo vino para transformar nuestro amor sustituyendo el terreno por el de la vida celestial. Tal es el combate que debemos sostener. Una lucha continua contra la carne, el demonio y el mundo. Pero no hay que temer, pues aquel que nos manda pelear no es un espectador indiferente, ni tampoco nos ha dicho que debamos confiar en nuestras solas fuerzas. Conoce a tu enemigo, y si sales vencedor serás coronado. Tu enemigo es tu propio deseo. Eres tentado cuando eres atraído y halagado por tu propio deseo. Después, tu deseo, llegando a concebir, da luz al pecado, el cual, una vez consumado, engendra la muerte. Lucha contra tus malos deseos. En el bautismo se te borraron los pecados, pero quedó la concupiscencia, y por ello, aunque regenerado, debes luchar contra ella. La lucha está dentro de ti mismo. No temas a enemigos venidos de fuera. Véncete a ti mismo y tendrás vencido al mundo. Además de defender mi vida de los ataques de Satanás, que muchas veces actúa aliado con mis propias apetencias, ¿no puedo colaborar yo con Jesucristo en la lucha que otras almas han de sostener contra el ejército del maligno? Veamos cuál es la bandera de Satanás. Satanás, príncipe de las tinieblas, odia la luz. Actúa en las almas cuando están sumidas en la oscuridad, y él mismo procura fomentar esa oscuridad. Por eso quiere llenarnos de confusión, emborracharnos con criterios equivocados, para que perdamos el sentido, para que caigamos en la oscuridad. Por eso el consejo que se nos da es que en tiempo de desolación no debemos hacer cambios. Decía San Ignacio, en tiempos de desolación no hacer mudanza. Cuando estamos inquietos, cuando no sabemos para dónde ir, lo mejor es estar quieto. Ya vendrá el momento en que después de la tempestad se originará la calma. Y entonces tendremos más luz y más criterio. Porque todas esas desolaciones y esos desconciertos y no saber para dónde ir pueden ser sugestiones del maligno, y pueden ser sugestiones del maligno también aquellos propósitos equivocados, confusos. La falta de paz es un síntoma cierto para conocer que Satanás maniobra contra un alma. Si al tomar una decisión eso no nos da paz, no viene del Espíritu de Dios, viene del maligno.
vedlo así siempre claramente, porque aquello que el Espíritu Santo nos hace saber infunde paz. ¿Cuál es la bandera de Jesucristo? Jesucristo asienta su campamento en la región de Jerusalén, símbolo de las almas donde él habita gustosamente. Jesús busca para habitar las almas que están en paz e inunda de paz las almas donde él entra. Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Es la suma perfección y en la perfección se encuentra la belleza. Jesucristo es nuestro gran capitán. Ningún hombre después de muerto tiene seguidores que se sacrifiquen por él. En cambio, Jesucristo, a lo largo de los siglos, ha tenido millones de discípulos, de seguidores entusiastas que han hecho por él grandes renuncias y sacrificios dolorosos. Millones de vírgenes, de apóstoles, de mártires y de confesores, ejércitos grandes de testigos, y continuará teniéndolos mientras haya seres humanos en la tierra. Yo soy uno de ellos. Por eso me he ofrecido a seguirlo y a imitarlo. Por eso estoy aquí ahora entre sus soldados, para recibir sus órdenes y obedecerlas. Teniendo Lucifer un ejército de espíritus diabólicos, parecería que Jesucristo tendría que reclutar un ejército de ángeles para hacer frente al adversario. Sin embargo, quiere que sus soldados sean hombres. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús para que le ayudaran en la obra de la salvación. Eligió a 12 apóstoles y continúa hoy llamando a miles de discípulos que continúen su obra salvadora en la tierra mientras haya hombres y mujeres a quienes salvar. Como es Señor de todo el mundo, escoge a toda clase de personas porque tiene autoridad sobre ellas. Él me ha elegido a mí con su inspiración y su gracia. Por eso yo soy también un escogido suyo. Te ha elegido a ti con toda su inspiración y su gracia, y por eso tú también eres un escogido, una escogida suya. La doctrina de Jesucristo está sintetizada en las bienaventuranzas. Las leemos en el capítulo 5, versículos 1 al 12 del Evangelio de San Mateo, al inicio del Sermón de la Montaña. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. La esencia de las bienaventuranzas, fijaos bien, consiste en el desprendimiento de las cosas de la tierra y en el desprendimiento de los vanos honores del mundo. He aquí la razón de la humildad, fundamento de todas las virtudes. Es la virtud que aquí se propone opuesta a la estrategia de Lucifer. Son pobres de espíritu o en el espíritu. Según Jesús,
aquellos que son pobres y se abrazan de buen grado a la pobreza, porque tienen el corazón desprendido de las cosas del mundo. Hay dos grados de pobreza. La pobreza espiritual, un corazón desprendido del dinero y de todo aquello que representa el dinero, es decir, de todos los bienes materiales. Y la pobreza actual, la carencia efectiva de dinero y de todo aquello que acompaña el dinero. Jesús quiere que todos los suyos tengan suma pobreza espiritual. El corazón ha de ser entero para Dios. El espíritu de pobreza y la caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Jesucristo. Con la humildad y la pobreza redimió Jesucristo al mundo, y de este modo ha de continuar la Iglesia la obra salvadora del Redentor, no por el camino de la opulencia ni de la ostentación. El pobre de espíritu es humilde, tiembla al oír la palabra de Dios, confiesa sus pecados, no presume de sus méritos, ni se engríe de sus virtudes. El pobre de espíritu, haciendo una obra buena, da gloria a Dios, y cuando obra el mal, se acusa a sí solo. El pobre de espíritu pone toda su esperanza en Dios, porque sabe que esperando en el Señor no quedará jamás defraudado. El pobre de espíritu abandona todas sus cosas y sigue a Cristo, distribuyendo a los pobres todo cuanto tiene, para sin trabas de cuidados terrenos poder servir más libremente a Cristo, y dejado todo ese peso mundano, ponerse alas para volar. Después de haber hablado de las dos banderas, la de Satanás y la de Cristo, tenemos que hablar de tres binarios de hombres. La voluntad libre del hombre ha de aceptar los designios de Dios después de haberlos conocido, y la voluntad puede encontrar obstáculos dentro del hombre mismo. Es necesaria la sinceridad con uno mismo para escudriñar todos los rincones del corazón y advertir los afectos, los amores a las criaturas que anidan en él, por muy camuflados que estén. Oh, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, nos dice el salmista en el Salmo 95, 7, 8. San Ignacio propone a nuestra meditación tres modelos de ejercitantes según sea su grado de humildad. La humildad es una actitud de veracidad ante Dios. Humildad es verdad, es situarse en el lugar que le corresponde al hombre ante Dios. El primer modo de humildad, que el hombre se humille todo cuanto le sea posible. ¿Dónde puede llegar más bajo el ser humano, criatura de Dios? A la nada. Colocarse en este lugar es humildad, es verdad, porque esto es el hombre antes de que Dios lo traiga a la existencia. Antes de que hubiéramos nacido, antes de que hubiéramos venido a este mundo, éramos nada. El hombre es nada, y todo lo que tiene lo ha recibido del Creador. Ante Dios, el hombre ha de adoptar una actitud de sumisión amorosa, de obediencia incondicional, aunque le ofrecieran todas las cosas, aunque le amenazaran con quitarle la vida. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Preferir mejor perderlas antes que ofenderle. Estar dispuestos a perder todas las cosas antes que perder a Dios. Esta actitud del alma se ha de extender a toda clase de mandamientos, sean directamente de Dios o de los hombres que tienen autoridad recibida de Dios. Esta ha de ser una actitud habitual y constante, no temporal o momentánea.
es lo que ha de caracterizar siempre al ser humano. El segundo modo de humildad equivale al estado de indiferencia. Se trata de un cumplimiento más perfecto del mandamiento divino. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tal como leemos en Deuteronomio 6:5. Este mandamiento significa querer perder todas las cosas antes que ofender a Dios con un pecado venial. Y el tercer modo de humildad, este modo presupone los dos anteriores. Se trata de escoger lo mismo que Jesucristo ha elegido en su vida mortal por amor a mí. ¿Y qué fue lo que Jesucristo eligió por amor a mí? Contemplando su vida, me daré cuenta de cuál es la respuesta. Eso nos lleva, por tanto, a hablar de las elecciones, de lo que tenemos que elegir para vivir y actuar según la voluntad de Dios. Para poder elegir bien en nuestra vida, debemos investigar qué estado de vida quiere Dios para mí. ¿Qué santidad quiere Dios que consiga dentro de tal estado? El ser humano se ordena en el conocimiento y cumplimiento de la voluntad divina. Los ejercicios espirituales realizan una doble tarea simultánea. La primera, neutralizar el influjo de las afecciones desordenadas. Y el segundo, conocer la voluntad divina contemplando el modelo que Dios propone a todos los hombres y procurando averiguar qué rasgos de este modelo quiere Dios que imite el ejercitante. La finalidad es, pues, que el hombre ordene su vida conformándola con la voluntad divina a ejemplo de Jesucristo. Punto primero. La materia considerada en sí misma. Las cosas sometidas a elección han de ser buenas, o al menos indiferentes, porque si son malas ya de entrada se han de rechazar. Punto segundo. La materia en relación con la elección que uno hace. Dicha materia puede caer bajo elección inmutable, como el estado de vida, sobre todo por lo que respecta al sacerdocio o al matrimonio, que es una elección que se hace definitiva para siempre, o bajo elección mutable, un determinado oficio, una carrera, etc. Punto tercero. La materia en relación con otra elección bien hecha. Si antes se ha hecho bien una elección, entonces no debe repetirse. Aunque la materia de la elección sea sobre algo mutable, es necesario procurar el mayor perfeccionamiento en esta elección buena, y esto nos llevará a la reforma de vida. Punto cuarto. La materia en relación con otra elección que anteriormente se ha hecho mal. Si se trata de materia mutable, es necesario repetir la elección. Si se trata de materia inmutable, no se puede hacer una nueva elección, ya que no es posible retractarse de aquello que ya está hecho. ¿Cómo proceder entonces en este caso? Esta elección desordenada no ha sido vocación de Dios. Solo queda que arrepintiéndose se procure llevar buena vida en esta elección. Pedir a Dios perdón y gracia para vivir en ese estado inmutable. Pongamos por caso, en el matrimonio o en el sacerdocio, quizás no se hizo bien la elección, pero una vez ya está hecha y no se puede cambiar. Entonces hay que pedir, hay que convertirse y rehacer de alguna manera dentro de ese estado el vivir conforme a la voluntad de Dios, el
vivir de acuerdo con unos principios y convertir aquello que no había sido propiamente vocación en algo que sea lo más parecido a vivir una vocación. El agrado o desagrado, la inclinación o repulsión hacia un estado de vida no es motivo suficiente para juzgar si es vocación de Dios. Él puede escoger a una persona para un estado de vida poco o nada atractivo. Poco agradable fue ciertamente para Jesucristo la pasión. Otro ejemplo lo podemos hallar en la vida y vocación de Santa Teresa de Calcuta, en su dedicación a los pobres más pobres, a los enfermos incurables y a los desheredados de la tierra. Esta no era en principio la inclinación de su vida, sino que reconoció seguir en ello la llamada de Cristo a servirle en los pobres. A la observación de un periodista que le dijo: «Madre, yo no haría esto ni por todo el dinero del mundo», ella respondió: «Ni yo tampoco, lo hago por Cristo». Sin embargo, no debe centrarse el oído a la voz de la naturaleza, que si no hay desorden en ella, puede ser el eco de la voluntad divina, ya que Dios es el autor de la naturaleza con sus tendencias y aspiraciones buenas. Señor, te damos gracias de poder estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines y que nos libres de todo mal, para que, obrando el bien que quieres, nos encaminemos siempre unidos como hermanos hacia tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.